la temática número 3 lo que haremos es un recorrido por el Estado, las políticas públicas, profundizando en lo que es la seguridad social argentina. El decreto 2741/91 del Poder Ejecutivo Nacional dispone de la creación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, como organismo centralizado cuya función es la de administrar el Sistema Único de la Seguridad Social. SUS unificó y centralizaron las cajas previsionales de los diversos organismos estatales. Las facultades de ANSES, según dicho decreto, comprenden la administración de los fondos correspondientes a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, tanto en relación de dependencia como autónomos, las asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo. La reforma previsional que se da en 1994 da origen al subsistema de capitalización y a lo que fueron las AFJP. Desencadenó un proceso que la investigadora Claudia Danani denomina como de individualización y privatización de la protección social. Estos conceptos implicaron un cambio de esquema de solidaridad intergeneracional propio de un sistema de reparto hacia otro donde las prestaciones dependen directamente de la trayectoria laboral individual de los sujetos. La reforma de los organismos públicos que se desarrolló durante los años 90 responde a la pérdida de credibilidad de las capacidades de las agencias públicas para actuar como garantes del bien común. Esto llevó a una implementación de políticas realizadas por organismos internacionales apoyada por académicos ligados al neoliberalismo, en donde el eje central era copiar el modelo eficiente de la gestión de las empresas privadas. A partir del 2003 se modifica esta concepción sobre el abordaje de políticas públicas y en particular las destinadas a la seguridad social. Esta situación dio lugar a un proceso de reforma previsional que culminó con la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. En 2008, la eliminación del subsistema privado de reparto y la rescatización del sistema jubilatorio, sumado a la reactivación del mercado de trabajo, produjo un incremento importante de recursos en ANSES. Esto permitió incorporar nuevas formas de protección por parte del Estado, como lo que fue el Plan de Inclusión Previsional y la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. En suma, ANSES ha producido una transformación sustancial en sus funciones, teniendo en cuenta el rol de rector de la seguridad social, sustentado en un nuevo paradigma de políticas públicas. Impacto de ANSES. Este cuadro lo que intenta reflejar en el marco de un recorte que va del 2003 al 2013 es el impacto que tiene el organismo en todo el territorio nacional. La cantidad de ciudadanos atendidos en las 440 unidades de atención integral y oficinas de todo el país mensualmente se estima que es de 1.500.000 personas y durante el año 18 millones de personas. La cantidad de llamados atendidos en las unidades de atención telefónica mensualmente se estima en 3 millones y durante el año 31 millones. Y en lo que respecta a las atenciones vía web, mensualmente 11 millones y durante el año 132 millones promedio. En lo que hace a tipo de prestación y pagos mensuales, en este recorte de 10 años va de jubilados 4.515.973, pensiones 1.618.106, pensiones no contributivas 1.487.993, excombatientes 22.334, asignación universal por hijo 3.597.367, asignación por embarazo 86.944, asignaciones familiares 3.614.602, procrear
487.424, Argenta 928.881, Progresar 552.446. Conectar Igualdad, teniendo en cuenta de que empieza a implementarse en el año 2010, 4.705.603. Y ahora lo que vamos a hacer es un recorrido para ver las políticas de protección que tiene el Estado para la población con discapacidad, que es el tema que nos convoca. En primer lugar, la asignación familiar por maternidad Down. El nacimiento de un hijo o hija con síndrome de Down le otorga a la trabajadora 6 meses más de licencia a continuación de la finalización de la licencia por maternidad. Para tener derecho a esta licencia y en consecuencia a la asignación, la trabajadora deberá acreditar ante el empleador mediante certificado médico el diagnóstico de su hijo y luego de ocurrido el nacimiento, 15 días antes de la finalización de su licencia por maternidad. Durante este periodo se abona una suma de dinero en las mismas condiciones que la asignación familiar por maternidad. Se presenta la solicitud ante ANSES luego que el empleador le otorgue la licencia por maternidad Down ante ANSES hasta que el mismo día en la que finaliza la licencia por maternidad Down mediante los formularios correspondientes. Después tenemos lo que es la asignación familiar por hijo con discapacidad. También consiste en un pago mensual, una suma de dinero que se abona al trabajador en relación de dependencia y al titular de la Ley de Riesgo de Trabajo de empresas incorporadas al SUAF, que es el Sistema Único de Asignaciones Familiares, y al titular de la prestación por desempleo, por cada hijo que posea una discapacidad, sin límite de edad, que se encuentre a cargo y se abonará a partir del mes que se acredite tal condición ante ANSES. Es condición para la percepción de esta asignación que la persona con discapacidad cuente con la autorización por discapacidad emitida por ANSES y que la misma se encuentre vigente. El hijo con discapacidad debe ser soltero, divorciado, separado, legalmente viudo. Además, debe residir en el país y puede ser matrimonial o extramatrimonial, adoptado o estar en guarda o tutela acordada por la autoridad judicial o estar bajo curatela a la persona, en el caso de haber sido declarada la insanía de la misma. En el caso de las separaciones de hecho, las separaciones legales, divorcios vinculares y o nulidades de matrimonio, esta asignación se abonará al padre o madre que ejerza la tenencia legal de los hijos o bien la tenencia de hecho, acreditando la misma mediante un acuerdo de partes realizado por un mediador matriculado por el Ministerio de Justicia de la Nación, escribano público ante la justicia competente o ante ANSES a través de un formulario de conformidad de tenencia. Cuando el hijo con discapacidad sea mayor de edad y no tenga madre, ni padre, ni curador, se abonará esta asignación al pariente por consanguinidad o cuya afinidad lo obligue a tener la obligación alimentaria en los términos de los artículos 367, 368 y 370 del Código Civil. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, no se rigen topes ni mínimos ni máximos de ingresos del grupo familiar, sin embargo, el monto a percibir será de acuerdo al rango en que se encuentren los ingresos del grupo familiar. La asignación familiar por ayuda escolar anual consiste también en un pago de una suma anual que se otorga al trabajador en relación de dependencia o al titular de la Ley de Riesgo de Trabajo de empresas incorporadas al SUAP o al titular de la prestación de desempleo, siempre y cuando tenga el derecho al cobro de la asignación familiar por hijo o hijo con discapacidad
al menos un mes dentro del año. La enseñanza diferencial impartida por maestros particulares que posean matrícula o legajo habilitante o concurra a talleres protegidos o instituciones de formación laboral que ayuden al desarrollo e inserción del discapacitado, o establecimientos oficiales o privados donde reciba rehabilitación. Esto se presenta la solicitud ante ANSES, que es la asignación familiar por ayuda escolar, se liquida de manera automática a través del SUAP y el pago es anual. Tenemos también la prestación por edad avanzada por invalidez. Esta ley fue sancionada en julio de 1994 y los requisitos son ser mayor de 65 años, acreditar una incapacidad igual o mayor al 66%, reunir la calidad de aportante regular o irregular con derecho. El goce de esta prestación tiene compatibilidad con el goce de la pensión y también es compatible con continuar desempeñando tareas en relación de dependencia. Una vez iniciado el trámite, se procederá a caratular la actuación para poder solicitar el turno para la prestación ante la comisión médica correspondiente, quien dictamina los porcentajes de incapacidad laborativa. El haber de los causavientes con derecho a pensión derivada de una prestación por edad avanzada no podrán superar en su conjunto el 70% del haber que le hubiera correspondido percibir al causante. La percepción de los haberes de la protección por edad avanzada por invalidez resulta compatible con los que perciben por beneficio de pensión. Después tenemos lo que es la pensión por fallecimiento de un jubilado, que es la pensión derivada, que se otorga desde 1993. El fallecimiento de un jubilado o jubilada le otorga a sus familiares el derecho a cobrar una pensión derivada de la jubilación que éste cobraba. En el caso de los hijos incapacitados, pueden ser de 18 años, solteros y que no cobren otra prestación. No hay límite de edad cuando el hijo se encuentra incapacitado para trabajar y haya estado a cargo del fallecido. Si el hijo es una persona incapacitada para trabajar, tiene que presentar los formularios donde declare esta incapacidad laborativa, la relación de dependencia económica con el titular, y también se le pide la declaración testimonial. Si es huérfano de padre y madre, deberá presentar original y fotocopia de testimonio de tutoría o curatela transitoria o definitiva y con aceptación de cargo, discernimiento y autorización para percibir haberes devengados y a devengar. El retiro transitorio por invalidez, que es la ley 24.241, se implementa desde el año también 1993, está destinado tanto a hombres como mujeres que no alcanzaron a acceder a la jubilación ordinaria con una incapacidad física laborativa o intelectual superior al 60%. Corresponde a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia como autónomos, deben cumplir con la condición de aportante regular o aportante irregular con derecho. Esta prestación es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia. Deberá presentarse también a la comisión médica correspondiente con los estudios originales de diagnósticos, certificados médicos, ya que allí es donde se acredita el porcentaje de incapacidad laborativa que después es elevado al ANSES. También tiene que presentar la declaración jurada de estudios alcanzados, donde declara su nivel de educación. El mismo también se presenta ante la comisión médica. Una vez que se accede al retiro transitorio por invalidez,
se procede a una citación posterior donde se vuelve a evaluar y ahí se procede a lo que es la transformación en una RDI, que es un retiro definitivo por invalidez. Otra política para la población con discapacidad tiene que ver con las jubilaciones de minusválidos, la ley 20.475, que rige desde 1974. Trabajadores en relación de dependencia, trabajadores autónomos. Para los trabajadores en relación de dependencia, 45 años de edad en adelante, trabajadores autónomos, 50 años de edad en adelante. 20 años de servicios con aportes, acreditando fehacientemente que durante los últimos 10 años anteriores al cese de la solicitud de la prestación, prestaron servicios en un estado de disminución física. Esta debe ser mayor al 33%. Se aclara que estos 10 años deben ser trabajados de manera ininterrumpida. Deberá presentarse a la comisión médica correspondiente, que como fuimos aclarando en las anteriores, es quien certifica el grado de incapacidad laborativa y quien dictamina. También debe presentar la declaración de estudios alcanzados, donde aclara justamente su nivel de educación y se presenta ante la comisión médica. Los trabajadores afectados por ceguera congénita, ley 20.888, que rige también desde el año 1973. Esto es para trabajadores en relación de dependencia, trabajadores autónomos. En el caso de ceguera congénita deberá acreditar que en los últimos 20 años de servicios con aportes o 45 años de edad, si cumple con el requisito de la edad, no debe requerirse la totalidad del otro requisito, pero para tener derecho a la prestación deberá contar con servicios aportantes. En el caso de ceguera adquirida, es requisito que la misma haya sido evidenciada o adquirida en los últimos 5 años anteriores al cese de la actividad laboral. En el caso de que reúna 45 años de edad o 25 años de servicio y adquiera la ceguera y la misma se prolongue por 2 años, también le dará derecho a acceder a la prestación. La que certifica es la comisión médica, donde debe presentarse y también debe presentar la declaración jurada de estudios alcanzados. Por último, la pensión no contributiva por invalidez. La misma nace en el año 1981. Es una pensión no contributiva para personas que acrediten una disminución del 76% o más de su capacidad laborativa y encontrarse transitando situaciones de vulnerabilidad social. Tener menos de 65 años de edad, ser argentino nativo o naturalizado con al menos 5 años de residencia continuada o extranjero con al menos 20 años de residencia efectiva en el país. No percibir ningún beneficio del Estado nacional, provincial o municipal, no estar empleado en relación de dependencia ni registrando aportes como autónomo o monotributista, no tener ingresos o bienes a su nombre que permitan su subsistencia. Este requisito es extensible a todo el grupo familiar. No tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos se encuentren impedidos de hacerlo, no estar detenido o a disposición de la justicia, tener DNI el titular. En caso de ser menor, se presenta la documentación también de los padres, ya sea formulario de apoderado, sentencia de curatela o tutela en caso de corresponder. Al momento de solicitar la pensión y mientras dure el trámite, se puede estar cobrando la asignación universal por hijo y o asignación por embarazo para protección social. En caso de que se otorgue la pensión, comienza a cobrar esa misma asignación con la parte que le corresponde a los pensionados. El trámite
o inicio de la rehabilitación de la pensión no contributiva por invalidez se realiza de manera presencial y o virtual. Para cerrar este recorrido y siguiendo a la autora Indiana Vallejos, es importante pensar si es que el certificado es el que opera como lazo que ata la hábil red de protección social. Obtener un certificado se torna un derecho que otorga derechos y se constituye en un capital que permite fortalecer la inscripción relacional al permitir el acceso a los beneficios sociales, aunque el costo sea la estigmatización. Es decir, el certificado es un documento público determinante para que las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad que adquiere, entonces, el valor de cambio es un documento que abre puertas. Fundamentalmente, el valor actual de este documento estriba en el derecho que otorga a las personas con discapacidad para acceder a los beneficios sociales y económicos específicos relativos a los programas y servicios de salud, educación, empleo, participación en comunidad, ocio, adaptación y adquisición de la vivienda, transporte, prestaciones económicas y personales y reducción de impuestos, entre otros. Sin duda, el valor social del certificado de minusvalía ha crecido al amparo de los cambios positivos que se han ido produciendo en materia de política social, como sostiene Barranco Expósito. Es decir, hablar de asistencia social directa, regímenes especiales de jubilaciones y pensiones, como vimos, pases libres de transporte, cupo de empleo estatal, entre otras políticas focalizadas en la población con discapacidad certificada. No se habla del derecho de todas y todos al trabajo en condiciones justas y saludables, ni de un nivel de ingresos que asegure el acceso a los bienes necesarios para una vida digna y la consecuente responsabilidad estatal en su garantía, como garantía de pertenencia a los pobres merecedores, contribuye a eludir el efecto legitimador del orden social que produce la generación de políticas fundantes en el reconocimiento de características estigmatizadoras de un grupo focalizado, que resulta despojado de su condición de clase, es analizado por fuera de las relaciones sociales en las que es producido como tal. El enfoque de derechos ofrece una alternativa superadora para la atención, universalidad, focalización, asumiendo una perspectiva de los derechos humanos y la ciudadanía, enfatizando la responsabilidad estatal de generar políticas positivas para su provisión y tendiendo a tratar a las personas como iguales. El principio debería ser tratar a las personas como seres iguales. Esto es, con el mismo derecho moral a adoptar libremente un plan de vida y recibir el mismo respeto por sus semejantes, de modo de permitirles un adecuado uso de recursos a su disposición que le permita un real aprovechamiento de las oportunidades que se le presentan. Siguiendo el planteo de esta autora, podemos decir que la perspectiva de derechos impacta tanto en la instalación de un marco conceptual como en una estructura de un andamiaje teórico operativo que identifica actores políticos, sociales y económicos en los procesos de definición de políticas, incorporando el principio de igualdad y de no discriminación, aportando fortalecer a la institucionalidad democrática de los estados. En esta perspectiva, el ser portador de un derecho es, en definitiva, una calidad jurídica que otorga a una persona, cualquiera sea, facultades, deberes y omisiones, estableciendo al mismo tiempo sobre otros sujetos y instituciones obligaciones y deberes. Asimismo,
determinadas obligaciones en su relación con la ciudadanía, y las obligaciones de los estados no se limitan a satisfacer el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales, sino que cada estado se encuentra obligado a adoptar medidas que, para que de manera progresiva se alcance la satisfacción plena de estos derechos, no puede escudarse en una falta de recursos disponibles para justificar su accionar si éste induce a un sector de la población por debajo del estándar mínimo de protección de los derechos. Esta es una cita de Pautasi. Entonces, la superación de la tensión, focalización, universalidad no solo pasa por la obligación estatal y la exigibilidad por parte de la ciudadanía, sino también por la obligación de satisfacer al menos el contenido mínimo de los derechos y la universalidad en las acciones, el principio de progresividad y no regresividad, el principio de igualdad y no discriminación, como la participación de los sectores afectados en el diseño de políticas públicas, a la vez que prohíbe las diferencias de los tratos irrazonables, caprichosos o arbitrarios, y avanza hacia un concepto de igualdad material o estructural que parte del reconocimiento de ciertos sectores de la población requieren de la adaptación de medidas especiales de equiparación. Ello implica la necesidad de trato diferenciado cuando, debido a circunstancias que afectan al grupo desventajado, la identidad de trato implica coartar o empeorar el acceso a un servicio o el ejercicio de un derecho. Esta perspectiva resulta superadora también de aquella equiparación de oportunidades de tono voluntarista, precisamente en virtud de la obligación estatal y la exigibilidad planteada, a la vez que torna a los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en un lineamiento de política y sobre todo en una propuesta metodológica.